10 años tomó tener una estrategia clara sobre cómo combatir a Sendero, ¿no? No nos tiene que costar 10 años combatir a estas bandas criminales que acechan ahora, ¿no? Cuando planeaban las operaciones, ¿inducían al error a los miembros de Sendero? Una de las cosas que yo siempre digo es que no hay que subestimar al enemigo. Al enemigo estratégicamente se le respeta y tácticamente se le desprecia. Uno puede llamarlo a Guzmán asesino, genocida, pero nadie le quita la etiqueta de ser un estratega. Había expuesto al Estado contra la espada y la pared y tenía pensado capturar el poder en el año 2000-2002. Ten por seguro que si no cae iba a capturar el poder. ¿Qué hacer desde las cárceles? ¿Cómo prevenir también el delito desde la cárcel? Mira, las cárceles tienen un propósito. El que va preso tiene que cumplir una condena, ¿no? Un castigo. Pero también paralelamente es lograr rehabilitar para que se incorpore nuevamente a la sociedad. Y eso no está ocurriendo. Si el delincuente que está en la presa no siente que es un castigo, piensa que está en su recreo y que tiene todas las facilidades, incluso desde ahí, seguir delinquiendo. Si bien es cierto, vivimos en una crisis en este momento por el desborde de la delincuencia organizada, no hay que perder la esperanza. Hemos vivido la crisis con Sendero Luminoso, terrorismo, y salimos victoriosos. Ahora, ¿se puede aplicar el mismo principio, la misma estrategia para la lucha contra el crimen organizado? Yo creo que sí. Bienvenidos a este emocionante viaje en el tiempo llamado GEIN, la estrategia que cambió el Perú. El día de hoy vamos a seguir continuando conversando sobre la historia del GEIN. Ya hemos hablado sobre el génesis y ahora vamos a hablar sobre la estrategia. Continuamos acá con la visita del artífice de la pacificación nacional, el hombre que ideó toda la fórmula para lograr acabar con la lacra senderista, y lo cual nos permitió vivir en paz por varios años, una paz que se está viendo amenazada, ¿no? ¿Qué tal, señor Benedicto? ¿Cómo va? Bien, gracias, Guillermo. Está bueno. Papi, ¿cómo estás? Muy bien, contento por Excelente. estar acá con nuestro amigo y líder Benedicto Jiménez Vaca. Excelente. Bien, entonces, a la par que nace el GEIN, también nace la teoría y método de inteligencia operativa policial, ¿no? Que ha sido creada para combatir el terrorismo, capturando jefes y cabecillas. Señor Benedicto, ¿cómo definimos inteligencia operativa policial? La inteligencia operativa policial es una teoría y un método nuevo, ¿no? Que se empleó para capturar la dirigencia de los jefes del terrorismo en el país. Y eso puede ser aplicado a diferentes ámbitos, diferentes delitos. Sí, la diferencia con la inteligencia clásica es importante señalarla. La inteligencia clásica, por ejemplo, es yo reúno información, la proceso, creo inteligencia y se lo doy a otro grupo para que actúe. Y porque tienen la idea de que los agentes no deben revelar su identidad. Entonces hasta ahí queda, no pasan el umbral. En cambio la inteligencia operativa hace lo mismo que hace la inteligencia clásica, cruza el umbral y entra el campo de la investigación criminal. Excelente. Hasta terminar con el informe final donde ya los detenidos son puestos a disposición de la fiscalía. Y para que el juez ya los sentencie. O sea, un hombre que practique la inteligencia operativa tiene que tener dos conocimientos: la inteligencia y la investigación criminal. Y cualquiera no es un investigador criminal. Esta se creó en marzo del año 1990 y se viene aplicando actualmente. La INANDRO lo aplica, la DIVINCRE también lo aplica, pero no en los niveles técnicos y profesionales como se debe hacer. O sea, falta pulir ahí un poquito. Ahora, papi, 10 años tomó tener una estrategia clara sobre cómo combatir a Sendero, ¿no? No nos tiene que costar 10 años combatir a estas bandas criminales que acechan ahora, ¿no? Pero Sendero cometió errores, ¿no? ¿Qué errores son los que cometió Sendero que permitió finalmente después de... Claro, mire, efectivamente nos costó 10 años entender de que teníamos que hacer un giro estratégico.
¿no? Y el giro estratégico se fue a partir del 90 con la creación del GEIN, cuando la tuvimos claro qué estrategia aplicar, pero la estrategia viene acompañada de otros elementos, ¿no? La estrategia tiene que venir acompañada, ¿y qué método? ¿Cuáles tus técnicas? ¿Qué innovación vas a hacer en las técnicas? ¿Y qué organización lo va a hacer? Porque tienes que tener una organización para que cumpla con esa estrategia, cumpla con ese método, cumpla con esas técnicas, y la organización tiene que también adecuarse a eso. Pero esta organización tiene que tener sus integrantes principios y valores. Ujú. ¿Y cómo es el planeamiento? Seguirá siendo igual, ¿no? El planeamiento también tiene que ser innovado. Entonces hay un planeamiento creador, innovador, para adecuarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y lo otro es entender de que sin liderazgo no hay rumbo. Tiene que haber un liderazgo, pero ese liderazgo potente, que transforme, que conduzca y que contagie. Entonces, ese tipo de liderazgo sí se dio al más alto nivel dentro del GEIN. Y finalmente, todos los involucrados tienen que entender que el trabajo es en equipo. No son medios grupitos. No, es una sola idea. Es una sola idea. Entonces, todo ese conocimiento hoy en día fácilmente se puede aplicar en la actualidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cambio de estrategia, pero la estrategia no va sola. Ujú. Cuando hablamos de que ahora tenemos planes para combatir, sí, pues, el plan no va solo, va en todo un conjunto. Si no se toma todo ese conjunto, entonces no estamos aprovechando, no estamos mirando esa gran experiencia que sí ha tenido grandes resultados de asombro mundial, porque lo que se hizo en el Perú, hecho por policías, eso impresionó a todo el mundo, porque no se disparó ni un solo tiro Ujú. y no se derramó ni una sola gota de sangre. Sendero cometió diversos errores, ¿no? Romper, por ejemplo, su clandestinidad. Eran clandestinos, pero nosotros rompimos su clandestinidad por sus propios errores. Por Sus lo que se secretos grabaron, pues, ¿no? eran secretos. Todo lo que ellos hacían era secreto. Sin embargo, nosotros cometían errores y nosotros rompíamos sus secretos. Por eso logramos obtener su información, logramos tener mucha información que era importante, pero ¿cómo se rompe todo esto? ¿Cómo se logra romper, encontrar sus errores? Desde lo que se hizo el GI, lo que habíamos mencionado, diseñar estrategia, diseñar el método, diseñar sus técnicas, diseñar una nueva organización, diseñar un nuevo planeamiento, diseñar un nuevo estilo de liderazgo, entender que todo es en equipo. Entonces, es la única forma de encontrar, y probablemente habrán algunos ingredientes nuevos que introducir, por supuesto, estamos en otro momento. Claro. Ahora, cuando planeaban las operaciones, señor Benito, también inducían al error a los miembros de Sendero y en los interrogatorios también ellos admitían o asumieron algún error, tanto en los interrogatorios como posteriormente en los juicios. Mira, el error en los interrogatorios, yo no lo veo así. Ujú. Una de las cosas que yo siempre digo es que no hay que subestimar al enemigo. El enemigo estratégicamente se le respeta y tácticamente se le desprecia. Uno puede llamarlo a Guzmán asesino, genocida, pero nadie le quita la etiqueta de ser un estratega. Ujú. Porque desde el año 80 Ujú. hasta el año 92 que fue capturado, él estaba venciendo, estaba ganando. Todos sus planes se estaban cumpliendo. Había expuesto al Estado contra la espada y la pared, que entraban al equilibrio estratégico. Y tenía pensado capturar el poder en el año 2000-2002. Estén por seguro que si no cae iba a capturar el poder. Sí, sí, sí. Y estábamos perdiendo la lucha. No, Por más que en ese momento que cae, habían desarticulado varios aparatos ya de su partido. sí, pero una cosa es vencer, derrotar al enemigo de manera parcial y otra cosa es vencerlo desde el punto de vista del giro estratégico. Ajá.
No, yo puedo capturar una banda, otra banda, pero no llego al punto de quiebre estratégico, que en este caso podría ser ya, lo voy a coger a Eddie Moreno Fernández. Ese es un punto de quiebre estratégico, porque ese maneja todas las extorsiones y sicariatos de San Juan de Lurigancho. Pero yo puedo agarrar a su lugarteniente, puedo coger a otro. Lo reemplazan. Sí, igual en la época del terrorismo también agarramos destacamentos zonales, especiales, pero no se llegaba a la cabeza. Y el GEIN genera y crea la inteligencia para capturar a los jefes o cabecillas. Ese era el objetivo. Todo estaba planteado en ese sentido. Excelente. Entonces, la inteligencia operativa policial es una variante de la inteligencia clásica, como ya se ha explicado, papi. Y ahora también se ha desarrollado la inteligencia comunitaria, ¿no? O sea, ¿cómo se diferencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo emplearla? ¿Cómo implementarla? Primero entender que cuando hablamos de inteligencia operativa policial, no solamente estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de la unión, ¿no? Que ha generado un método de la unión de la inteligencia y de la investigación criminal, que ha generado un método. Entonces, pero la inteligencia como tal siempre ha existido y seguirá existiendo. Pero cuando hablamos de inteligencia comunitaria, una de las cosas que más necesita la policía, más allá de personal, más allá de dinero, más allá de medios tecnológicos, de instalaciones, ¿qué necesita? Información, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién tiene la información? Hoy en día, si tuviéramos información para prevenir o combatir, sería ideal. Entonces, todo indica de que no tenemos suficiente información para que podamos adelantarnos, para poder prevenir o capturar, desarticular. Y eso no está ocurriendo, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que viene haciendo nuestra policía, ¿no? Con todas sus limitaciones. Pero falta información. ¿Y quién tiene la información? En un contexto como aquí y en todo el mundo. Los que tienen la información de lo que pasa en la calle son los vecinos. Entonces, no estamos aprovechando ese conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento. Por eso, cuando surge el concepto de inteligencia comunitaria, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Y lo ideal sería en el Perú algún día, espero que podamos contar con un sistema de inteligencia comunitaria, órgano de inteligencia comunitaria, liderado, por supuesto, por la policía. Excelente. Quiero contarles sobre la asociación GEIN Histórico, que agrupa a todos los detectives que pertenecieron al GEIN. Ellos comparten su experiencia en liderazgo, toma de decisiones y estrategias operativas para inspirar y transformar equipos. Es ideal para empresas, universidades y colegios que buscan inculcar determinación, perseverancia, trabajo en equipo y visión estratégica. Lleve esta experiencia única en su institución y transforme su forma de liderar. Ubíquelos en sus redes sociales. Ahora, cuando ustedes plantean, ¿no?, hacer este giro en el método de combatir a Sendero e implementar la inteligencia operativa policial, los entendidos en la materia decían que la manera de luchar contra Sendero era con armas, ¿ya? Y ojo con esto, a ver si a la gente que nos escucha le suena conocido, ¿no? No, porque estos actuaban bajo factor sorpresa, atacaban sin piedad, no tenían sangre fría, ¿no? Dejaban a las personas tiradas en charco de sangre. Y habían varios terroristas en las cárceles, ¿no? Similar a lo que está pasando. Entonces, papi, ¿qué hacer desde las cárceles? ¿Cómo prevenir también el delito desde la cárcel? Porque en la época del terrorismo, las cárceles se llenaron de terroristas. Sin embargo, ellos tomaron las cárceles, ¿no? Eran escuelas de terrorismo en las cárceles. Mira, las cárceles tienen un propósito. Por un lado, que el que va preso tiene que cumplir una condena, ¿no? Un castigo, ¿no? Por algo lo van a encerrar. Y ese castigo no es un recreo, es un castigo, ¿no? Pero también paralelamente es lograr rehabilitar para que se incorpore nuevamente a la sociedad. Y eso no está ocurriendo. Si el delincuente que está en la presa no siente que es un castigo, piensa que está en su recreo y que tiene todas las facilidades, incluso desde ahí, seguir delinquiendo. A través de una llamada telefónica, a través de encargos, de una transmisión de información. Y cuando sale, no sale rehabilitado.
Estamos hablando del delincuente avesado Ujú. o de ese delincuente que esa es una práctica normal para él. Entonces, no está ocurriendo. Eso, si no se transforma eso, si no logramos cambiar eso, o sea, las cárceles tienen que estar bajo el control de la autoridad, donde realmente el que está preso sienta de que acá está cumpliendo su pena, con rigor, sin abuso, Claro. pero con rigor. Ujú. Y lo otro es de que paralelamente está obligado a trabajar, ¿no? Que no Ujú. sea una carga para el Estado. Y que paralelamente tiene que entender que si no cambia su comportamiento, su conducta, pues va a ser difícil que pueda salir. Y tiene que estar en la capacidad de cambiar. Y eso le está costando mucho al Estado peruano. No logramos unas cárceles de ese nivel, de ese tipo, ¿no? ¿Cómo es posible que desde las cárceles, se ha visto últimamente, en la cárcel más segura del Perú, bueno, tienen internet, tienen línea para llamar con celular? ¿Cómo puede estar ocurriendo eso? Mm. Acá mismo en Lima hay cárceles que han sido inauguradas como de máxima seguridad, pero ¿qué tanto de máxima tiene? Y si de adentro está ocurriendo muchas cosas, ellos casi tienen el control de todo. Y por supuesto que hay altos niveles de corrupción y todo eso se tiene que corregir. Si no estamos en capacidad de hacerlo, difícilmente, por más que nuestra policía haga un trabajo extraordinario, bueno, los presos se van a ir al penal, pero en el penal ahí es otro tema que tenemos que tener mucha atención y corregir todos estos problemas que están ocurriendo. Excelente. ¿Alguna apreciación, señor Benito? Mira, el tema de la cárcel es un tema muy complicado. Ujú. Hay muchas aristas ahí, ¿no? No solamente la sobrepoblación, ¿no? Hay cárceles que ya han superado más de 300% Del hacinamiento. de hacinamiento, ¿no? Ajá. Ahí no puedes hacer tú un plan de rehabilitación, gente que vive hacinada, por ejemplo. La corrupción, donde se compra y se vende de todo, ahí consigues. Hay corrupción en los alimentos, en las drogas que entran, y también el personal del INPE, porque ese internet en Chayapalca no va a decir Claro. que se han hecho la vista gorda, ¿no? Ajá. Y es centro de planificación para extorsiones y sicariato también. O sea, es un problema grande. El sistema penitenciario debe entrar en una reforma urgente. Y debe cerrarse algunas cárceles y construirse nuevas cárceles. Por ejemplo, Lurigancho, Castro ya están prácticamente en la ciudad. Claro. Esas deben ser cerradas y hacerse nuevas cárceles. Necesitamos una estrategia como en la época del terrorismo, que la estrategia fue desarticular el partido, ¿no? Y aquí quiero citar justamente lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Los senderistas dicen despreciarnos estratégicamente y respetarnos tácticamente, ¿no? Bueno, nosotros respetamos estratégicamente a los senderistas porque son un gran peligro para nuestro país, pero los despreciamos tácticamente, y acá viene el porqué, porque el Estado, los policías, estamos mucho mejor entrenados y somos más capaces que ellos, ¿no? Nuestro objetivo es lograr un conjunto de victorias tácticas que nos puedan llevar a la victoria estratégica, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que necesitamos Sí, ahora. ¿no? Sintetiza lo que hemos estado hablando. Sí. ¿No? Y bueno, después también emplearon la táctica, ¿no? Su principal táctica de ustedes fue el obice, ¿no? Hay otras, ¿no? Como infiltración, contrainteligencia, sabotaje, operaciones psicológicas, manejo. Pero el obice, papi, no solamente es observar y seguir a la persona, ¿no? ¿Cómo podemos hacer entender a las personas Es que que... la observación, la técnica de observación, vigilancia y seguimiento es la que te va a permitir justamente, es una herramienta poderosa, que te va a permitir conocer lo que tú no conoces, ¿no? Porque las organizaciones están integradas por personas y las personas tienen necesidad de conectarse, de trasladarse, ¿no? De todas maneras, ellos se van a trasladar, se van a comunicar, pero tú no sabes cómo se trasladan, cómo se comunican, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están planeando? Y la UBICE, la técnica de la observación, vigilancia y seguimiento, te permite obtener todo ese tipo de información en vivo, en directo,
fotografiar, filmar, porque paralelamente ahí vas recogiendo la evidencia. ¿No? Vas recogiendo la evidencia. ¿Dónde están guardando sus armas? ¿No? ¿Dónde están planificando dar otro golpe? Todo eso lo vas a ir observando, mirando. Recoger dónde botan su basura, dónde están invirtiendo su dinero, quiénes son sus cómplices, dónde están comprando sus armas. Entonces, toda esa información, ¿dónde la vas a encontrar en Internet? La encuentras en el campo, en la calle, haciendo vigilancia y seguimiento, pero la técnica de observación, vigilancia y seguimiento es una técnica que la tienes que elevar al nivel de arte, porque se necesita hacer muchas cosas. Mimetizarse, bueno, que no Por se den supuesto. cuenta. Y los relevos también, ¿no? Y tiene que hacerse de manera permanente, ¿no? Y ahí se tiene que armar todo un equipo. Y adicionalmente, los equipos de OBICE tienen que estar acompañados de otros equipos, del equipo de análisis, del equipo de apoyo técnico, ¿no? Si no tienen esos equipos de apoyo, entonces la OBICE, los equipos de OBICE están flojos, pueden ser vulnerables. Y además los equipos de OBICE tienen que tener también su contrachequeo, porque pueden sufrir ataques. Ujú. Ante una versión criminal pueden sufrir ataques cuando sean detectados. Es toda una estrategia solamente en armar equipos de vigilancia. Excelente. Ahora, señor Benito, ustedes optaron por lo vice, digamos, porque era la más sencilla, lo que tenían más a la mano, era el único recurso que había, o era lo más necesario y eficiente para lo que se requería en ese momento. Y era de acuerdo al adversario, al enemigo en ese momento. Ujú. O sea que los terroristas, pues ahí es muy difícil conseguir informantes confidentes. No, hay una lealtad y una firmeza en los dirigentes que no delatan, no dan información. Claro. Entonces optamos por la técnica de OBICE, que en este momento, si tú aplicas esa técnica, da resultado, pero también tienes que la delincuencia no hay lealtades. Ajá. O sea, puedes conseguir informantes confidentes y trabaja con la información que te dan los confidentes y la técnica OBICE. La técnica OBICE nunca va a desaparecer, porque es la forma como puedes tú conocer, por ejemplo, dónde vive, con quién vive, cómo se mueve, dónde va. La rutina. Es una rutina, ¿no? Excelente. Bueno, el otro fue la técnica IOPOL, que ya le hemos mencionado bastante. Y bueno, la organización, ¿no? Si bien es cierto, ustedes empezaron sin recursos ni materiales, o sea, un poco personal, no había tampoco recursos tecnológicos ni logísticos, pero algo sí importante que plasmaste fue que sea ordenada, disciplinada y dispuesta a hacerse fuerte, ¿no? ¿Cómo fuiste así tú tomando el crecimiento de ese como hijo, ¿no? Del GEIN, de verlo crecer y lograr cosas? De acuerdo a las operaciones y también a las necesidades que teníamos. Por ejemplo, vas a montar una OBICE, ¿no? Que son las cubiertas y disfraces en una zona. Necesitas elaborar un plan de reconocimiento de la zona. Ujú. Y quienes van a hacer eso de proporcionar los equipos, todo, de hacer el plan, es Departamento de Apoyo Técnico, por ejemplo. Ya vamos a crear un departamento de apoyo técnico, ¿no? Necesitamos investigación básica para la etapa de inteligencia cuando van siguiendo, digamos, a un objetivo y llegan a conocer una placa de vehículo. ¿Dónde pasa? En un departamento de investigación básica. Y después de la captura y allanamiento, ¿quién se va a hacer cargo? La del departamento de investigación básica, para que los agentes sigan haciendo su trabajo. O sea, de acuerdo a las operaciones y necesidades, iban creando los departamentos, que es una estructura muy dinámica, no era muy pesada, ¿no? Podía crecer y podía achicarse, ¿no? Podía crecer. Necesitamos análisis, ya el departamento de análisis. Informática, el departamento de informática. Una academia, se creó una academia también funcional. O Interesante. sea, iba creándose de acuerdo a las necesidades de la operación. Excelente. Y eso es lo que hay que ir determinando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para ver qué recursos es el que tenemos, qué nos falta, pero con lo que tenemos
empezar a darle forma a nuestro ideal, ¿no? Y bueno, el factor humano es bastante importante, ¿no? Los valores que ustedes tenían impregnados era alto compromiso de servir, defensa de la democracia, a la vida y la libertad, ¿no? Que, bueno, hasta ahora lo mantienen, ¿no? En el compromiso que ustedes firmaron, es un compromiso de por vida y que lo han seguido aplicando a lo largo de sus carreras, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que ustedes ya estando en el retiro pueden también aportar a, digamos, a entender la criminalidad y todas las amenazas que nos están azotando? Lo que tenemos es experiencia, Ujú, que se gana con los años y los trabajos realizados. Y esa experiencia podemos volcarla en las unidades especializadas de la Policía Nacional. También en la parte de capacitación también. En la parte de estrategia también. ujú. La creación de líderes y la selección de agentes. O sea, es el aporte que podemos brindar, ¿no? Excelente. Ahora, papi, el policía que sale ahora sale con la especialidad de orden interno y seguridad, ¿no? Pero investigación ya no es parte de la policía, sigue siendo, lo hacen menos, lo hacen poquito. ¿Cómo es que se maneja Sí. ahora? Tengo entendido que las nuevas especialidades en la policía, sobre todo en la parte de escuelas, seguridad, orden interno, orden público, seguridad, orden público, Ujú. ese es uno. Y lo otro es investigación criminal. Ah, ok. Sí, sí, hay dos especialidades. El, y los tanto alumnos que se convierten en suboficiales y cadetes que se convierten en oficial salen con esta especialidad. El tema es de que muchos no se mantienen en la especialidad, ¿no? Lo ideal es que se mantengan en la especialidad. Pero si lo sacamos de la especialidad cada cierto tiempo, entonces se pierde esa continuidad. Y cuando lo quieren nuevamente retomar, no es igual. Mira, nosotros hemos trabajado tantos años en la DICOT. El permanecer tantos años en la DICOT te permite, pues, conocer ampliamente, ¿no? Y seguir innovando permanentemente, porque la delincuencia va cambiando, va cambiando. Ujú. Y tú te vas dando cuenta dónde están esos cambios y el qué hacer. Entonces, por eso es muy importante mantener las especialidades, pero también mantenerlos dentro de la especialidad, ¿no? Que trabajen dentro de una unidad especializada siempre. El de orden público y el de investigación criminal, ¿no? Por supuesto que también tenemos el de inteligencia. Entonces, mantenerlo dentro de la especialidad es una tarea importante y es una gran necesidad, cosa que hace muchos años eso no ha venido ocurriendo. También les quiero contar sobre Espacio Internacional para Estudiantes. Si sueñas con estudiar en el extranjero con una beca, en Espacio Internacional te ayudan a hacerlo realidad. Contacta con las mejores oportunidades, tips exclusiva y un plan hecho a tu medida. Haz que tu futuro empiece hoy. Espacio Internacional, tu puente hacia el mundo. Síguelos en sus redes sociales de Instagram y WhatsApp. Ahora, en lo largo de estas conversaciones se ha mencionado mucho que se necesita el líder, ¿no? Necesitamos líderes, ¿no? El liderazgo que inspiró Benedicto en ustedes fue, pues, ¿no? De ser más detectives de lo que ya eran, ¿no? Dar ese extra, ¿no? ¿Qué tipo de líder era Benedicto? ¿Cómo lo clasificarías? ¿Cómo lo describirías? ¿Y qué líderes se necesitan ahora también? Bueno, él está presente y sabe él muy bien que yo reconozco su aporte, ¿no? Y ha sido un aporte en momentos más difíciles, más críticos que ha vivido los peruanos, el país. Después de la guerra con Chile, creo que el problema que hemos tenido con el terrorismo fue un problema grave. Y tiene que surgir alguien que cambie esa historia, ¿no? El rumbo de esa historia. Porque estábamos sin rumbo. Ujú. Y Benedicto fue el líder ideal, ¿no? Con su diseñar sus estrategias, conducir la estrategia. Eso, la forma de hacerlo, cómo se transmite su liderazgo. Entonces, el liderazgo de Benedicto creo que en mis 37 años de servicio no encontré un liderazgo similar
He encontrado muchos líderes muy buenos, Ujú. buenos policías, liderando sus equipos, sus unidades. Pero el nivel de liderazgo de Benedicto es un nivel difícilmente que podamos encontrar en otra persona, porque él se adelantó muchas décadas. Y él ha estado en otro nivel, ¿no? O sea, él puso el liderazgo en un nivel muy complicado para llegar. Que sí se puede llegar porque él sí Claro. llegó y él Ujú. sí lo demostró y los enseñó. Entonces, tenemos que aprovechar esa experiencia. Mira, lo tenemos a Benedicto, que enseña su liderazgo, ¿no? Y seguramente él tiene muchas cosas que contarnos en las escuelas, en las academias, pero el modelo de éxito del GI como modelo general, eso no lo podemos perder. Pero el modelo de liderazgo, tenemos al líder, a ese modelo de liderazgo que hoy día necesitamos, tenemos. Entonces hay que rescatar, hay que conocerlo para encontrar ese nivel que hoy día necesitamos. Tenemos muy buenos policías, hay muy buenos policías, pero hay que contagiarlo de ese liderazgo que Benedito tenía. Hay que terminar de formarlo, ¿no? Sí, bueno, ese liderazgo y también el compromiso de los suyos, ¿no? Señor Benito, ¿y cómo se forma un líder? ¿Qué líder es usted dentro de la policía? ¿Y cómo hacer que también el líder no se transforme en un caudillo, pues, ¿no? Porque eso también puede llegar a ser un problema. Un líder tiene que tener ciertas cualidades. Yo justamente enumeré algunas de ellas. Ujú. Una es la honestidad, por ejemplo. Honestidad quiere decir que el líder debe decir las cosas como lo piensan y lo sienten. No es falso, no es un hipócrita. No, te dice las cosas buenas o malas, pero te las dice, ¿no? Ujú. Incluso teníamos una frase que decía, la verdad no matan, solamente rompen huesos nada más. Dime la verdad. Y a veces hay que decirla, ¿no? Así sea general, sargento, Claro. lo que quieras. Debe ser creador e innovador. Crear nuevas técnicas, nuevos métodos de trabajo como creamos la inteligencia operativa policial. Debe ser un creador e innovador. Y es muy difícil serlo porque a veces la gente se acomoda al statu quo. Debe dar el ejemplo. Por ejemplo, si vamos a trabajar a las 5 de la mañana, el líder debe estar 5 minutos antes. No debe descansar sábado, domingo, feriado, por ejemplo. Debe tener un nivel de conocimientos legales, teóricos, técnicos, saber de programas, informática, cosas así por el estilo. Una serie de No, habilidades, ¿no? Que debe permita... tener tolerancia y estoicismo. Debe tener valor. A veces para enfrentarse a las cosas necesitas tener valor. El estoicismo, no perder el control, el dominio de uno, ¿no? Importante esa palabra, sí, muy interesante. Ahora, una de las maneras que también, digamos, los impulsaba Benedito a todos los miembros del GEIN era no desgastarse por la crítica destructiva, ¿no? Que encontraron mucho de eso, ¿no? Ni ver la envidia como un veneno, ¿no? Y tampoco ser espectadores de la crisis, sino protagonistas del cambio, ¿no? Y eso, bueno, es lo que él inspiró y lo que yo he visto también que a lo largo de la carrera varios agentes del GEIN que han tenido cierto protagonismo eh, lo han aplicado, ¿no? ¿Cómo lo ves eso tú también? Importante, vital. Nosotros siempre, como Benedito ha contado, hemos recibido críticas, pero no hay que tener temor a las críticas y no hay que recibirlas. Es su comentario, ¿no? Nos criticaban, pero ese es su comentario, no es lo real, es lo que ellos ven de donde están, desde su lugar más cómodo, Ujú. ¿no? Pero nosotros estábamos convencidos que lo que hacíamos era algo muy especial y que no era solamente porque nos estaban pidiendo que hagamos, sino que lo estábamos haciendo por lo que estaba pasando, ¿no? De por medio estaba la vida de todos los peruanos. Entonces, podrían decirnos, ay, esos cazafantasmas están detrás de otros intereses, quieren ascender. Está bien,
simplemente son sus comentarios y de lo que dices, de dónde están, ¿no? Pero en el fondo no era verdad. Entonces, lo que tú has leído, nosotros lo teníamos muy presente, muy presente. Y de todas maneras ayudaba enormemente. Cada mañana que nos levantábamos salíamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Y que no obstante de las críticas y los obstáculos, teníamos que seguir para adelante porque no perdíamos el objetivo principal. Por eso que cuando se forma la organización, sí, es verdad que Benedito nos va dando una estructura de acuerdo, pero también nos dio una misión. Y la organización tiene que tener una misión, pero también tiene que tener una visión, ¿no? ¿Y cuál era nuestra visión? ¿Cómo veíamos el futuro? El presente era muy difícil, pero el futuro veíamos a un país libre de terrorismo. Nos levantábamos toda la vida, todos los días nos levantábamos pensando en esa visión, no en el problema de hoy día. Hoy día todo está difícil, sí, está difícil, pero teníamos una visión y teníamos una misión. ¿Y cuál era la misión? Desarrollar operaciones aplicando nuestras estrategias con nuestro método. Entonces, cuando a la organización le das una visión y una misión, y la misión está clara, y la gente, los integrantes, la conocen y la practican, vamos camino al éxito. Sí, claro. Excelente, excelente. Bueno, y también hay que entender que el enemigo no solamente está afuera, ¿no? Sino también dentro. Así que eso que has mencionado, todos los policías en actividad que nos están escuchando, todos los buenos policías, ténganlo bastante en cuenta. Ahora, señor Benito, toda la información que habían, digamos, recopilado hasta el año 90 que se crea el GI, le permite a usted armar el primer eslabón de su plan operativo, ¿no? ¿En qué consistía? ¿Qué era lo que usted empezó a plantear? O sea, lo primero que hacíamos era seleccionar un blanco objetivo. Ujú. Armamos un plan de inteligencia operativo porque todo se hace a través de un plan. Si voy a hacer un allanamiento de una casa, tengo que hacer un plan. Voy a instalar una cubierta de disfraz, tengo que hacer un plan. O sea, nada se hace al azar. Claro. Nosotros empezamos seleccionando un blanco objetivo y luego desarrollamos toda la etapa de inteligencia, que era la OBICE, las técnicas especiales también que debe aplicarse. Y ahí viene también los informantes, los confidentes, ¿no? El agente encubierto, el agente especial, que son nuevas técnicas de esta época. Ujú. Por eso debe enriquecerse la táctica. Y después de eso ya viene el final de la etapa de inteligencia, entramos a la etapa de investigación criminal, que es ya más técnica, ¿no? Donde hay que conocer de criminalística, el manejo de la prueba de indicios, hasta terminar con el informe, Que se ¿no? entrega al fiscal ya para que haga la Que se acusación entrega al fiscal. Ahí termina la labor del policía. de policía, de inteligencia operativa. Ujú. Cubre las dos etapas. Ahora, papi, ¿cómo podría lidiar el policía de ahora que está recortado en sus facultades de investigación y tiene que estar supeditado digamos, a lo que manda el fiscal, o no es necesariamente así? ¿Cómo lo tiene que abordar? ¿Cómo es la situación? Bueno, últimamente, a raíz del nuevo Código Procesal Penal, que ya tiene varios años, se le quita pues, las facultades a la policía de ser el titular de la investigación, ¿no es cierto? Ya el fiscal es el titular de la acción penal, por lo tanto también de la investigación. Pero ha habido algunas reformas donde la investigación preliminar, nuevamente la policía toma la iniciativa ahí, ¿no? Y como que se convierte en parte en titular, porque finalmente el fiscal sigue siendo... En el mundo hay una tendencia que ahora los fiscales sean los que tengan a cargo la investigación. Claro. Y no se da eso en todos los países, Ujú. ¿no? Pero hay una tendencia en el mundo de que así... Porque se dice de que eso como que se respeta los derechos de los humanos, de las personas, principalmente en este caso específico, cuando hay una denuncia o una investigación del implicado, que sería la persona que se le está queriendo señalar que ha cometido un delito, ¿no? Entonces, y a la policía ya no es la titular de la investigación.
Lo que tiene que hacer hoy día el policía investigador es prepararse con esas nuevas condiciones que hay. O sea, tiene que estar bien preparado. El policía no puede perder o no puede dejar de prepararse. Nosotros en este momento no podemos cambiar la ley, Ujú. ¿no? La ley dice que hoy día el que dirige la investigación es el fiscal. Muy bien. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, lo que tiene que hacer el investigador es prepararse para estas nuevas circunstancias. Pero hay una investigación material y también hay una Eso lo investigación... entendemos nosotros, Claro. ¿no es cierto? ¿Quién hace la investigación en el campo? ¿Quién hace la investigación desde un escritorio Ajá. o de un gabinete? Eso se entiende y eso se sabe. Antes el investigador, años atrás, la investigación de cualquier delito lo hacía la policía, ¿no? Y se los trasladaba, el resultado se los trasladaba al juez y el juez era el que se encargaba nuevamente de iniciar su propia investigación. Después vino la figura del fiscal, que acompañaba la investigación y también la denuncia. Pero ahora, con el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal es el titular de la Titular de investigación, la ¿no? investigación. Y últimamente le han dado una participación a la policía para que inicie la investigación preliminar, ¿no? Pero en toda esa fase está el fiscal. Y ahora como que se ha dividido, la investigación material lo hace la policía, pero la investigación jurídica lo hace el fiscal. Pero ante esas nuevas circunstancias, y seguro la ley van a seguir cambiando, Claro. ¿no? O puede haber un cambio radical más adelante. Yo soy de la idea de que en el Perú necesitamos una policía exclusivamente especializada en la investigación del delito. Y si en algún momento le entregan nuevamente la investigación, entonces necesitamos que esa policía esté altamente especializada, altísimamente especializada, con laboratorio de criminalística de primer nivel, pues, ¿no? Totalmente científicos. Igual que nuestros investigadores, que conozcan mejores el método de la investigación, porque el método de investigación, pues, es uno, cuando se practica, el que lo practica tiene que conocer ampliamente de la inteligencia policial, ampliamente de la investigación criminal, pero también de la criminología, y también tiene que ser un conocedor de la criminalística, y por supuesto del derecho, ¿no? Entonces, eso básicamente son las disciplinas que el investigador tiene que dominar. Hoy en día, lo que le queda es prepararse, 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 y estar a la altura de las circunstancias. Excelente. Señor Benito, y en la época que ustedes desarrollaban las operaciones, ¿cómo era esa colaboración con el fiscal? ¿Había un fiscal presente? ¿Cómo funcionaba esa dinámica? Claro, mira, la intervención de la Fiscalía en los primeros años fue casi nula, ¿no? La DINCOT tenía el control de toda la investigación. Ujú. Hasta el año 2007 más o menos que se da la ley 24700, donde ya el fiscal toma mayor control Protagonismo. de la investigación. Ok. Pero habían fiscales en esa época que eran ad hoc o especiales, Ajá. trabajaban de la mano con gente de la DINCOTE. Nunca habían estos conflictos entre fiscal y policía. Más bien ellos dejaban trabajar a la DINCOTE porque la DINCOTE era una unidad especializada. Ujú. O sea, eso fue importante y que en este momento debe crearse fiscales ad hoc o especiales también Interesante. para manejar esos temas porque requieren cierto conocimiento y coordinación, ¿no? Que Claro. no se viene observando en este momento. Excelente. Bien, lo mencionaba porque hemos hablado del general Fernando Reyes, ¿no? Y él en el 2002, ¿no? En su calidad de presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía de Investigaciones del Perú, envía un documento, ¿no? a la Comisión de Constitución, ¿no? Que en ese momento estaba viendo el proyecto de reforma constitucional sobre orden interno y temas de reestructuración policial, ¿no? Y él reclama en la carta, dice, que hay una visión incompleta del quehacer policial porque no comprende áreas sustantivas de su finalidad, entre otras, la investigación policial, ¿no? Hay restringido enfoque metodológico que no analiza en toda su magnitud el sistema de seguridad y orden interno. Y también hay una reducida retrospección de la evolución policial con acentuado sesgo político y un marcado énfasis en aspectos administrativos más
menos en los de productividad, eficiencia y rendimiento policial. Eso fue en el 2002. Han pasado 23 años y, digamos, podríamos resumir que esta es la misma situación, ¿no? Estos 4 puntos son los 4 puntos que no se están tomando en cuenta, que no se están teniendo en cuenta. Sí, claro. Tiene vigencia. Tiene vigencia, pues, ¿no? Ahora, entonces, él en su carta solicita que, por lo tanto, que el proceso de reestructuración, ¿no? Mencionado ahora que justo han dado en reforma a la policía, ¿no? Hay un tema ahí. Primero solicita que se garantice la preservación y desarrollo científico-técnico de la investigación policial ante el incremento alarmante de la delincuencia y en consideración de la eficacia demostrada en la desarticulación de la subversión terrorista y persecución del narcotráfico y crimen organizado por personal policial, exclusivamente proveniente de la Escuela de la Policía de Investigación del Perú, la EXPIP, que toda la gente reclama. Implemente la especialización en investigación policial desde las escuelas, en vista de la disminución de personal capacitado en esta área ocupacional. Bueno, yo siempre quería, cuando tú estabas en actividad, papá, que el día que tú pases a retiro, ya ahí más o menos terminaba los investigadores, pues, ¿no? Porque ya después fue todo Policía Nacional de Policía Nacional del Perú y ya la parte de investigación fue reduciéndose, ¿no? Y finalmente solicita que se incluya en la reforma constitucional la investigación de los delitos como función básica de la finalidad policial, por cuanto su ejercicio tiene implicancias legales en derechos fundamentales que la propia Constitución del Estado ampara. ¿Qué opinión, qué análisis te merece esta carta? ¿Está vigente? ¿Consideras? Claro, ¿no? Ya Benedito lo ha analizado, escuchándote decir, sigue vigente. Si Hace lo 23 años. dijeras nuevamente, Claro. eso ha ocurrido. O sea, ¿cuándo la policía ha dejado de investigar? Ha perdido la titularidad de investigar, porque la policía sigue investigando. Ajá. Y hace grandes investigaciones y muy buenos trabajos con lo que tiene, Uh-huh. ¿no es cierto? A pesar que el fiscal es el titular de la investigación, así está ahora, así está la ley y la ley se cumple, Claro. ¿no? Sin embargo, ya este general en retiro, con amplia experiencia, nos decía lo que estaba pasando en esa época. 2002, ¿no? 2002. Uh-huh. Y ahora estamos 23 años después. Sigue siendo un gran análisis y sigue siendo una gran necesidad de poder atender esos pedidos, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que todavía está lejos que eso se cumpla, ¿no? Lo que pasa es que se ha abandonado. Los gobiernos han abandonado. Han perdido esa visión de tener una policía especializada en la investigación del delito. Cuando se dijo que el Código Penal, que ahora los fiscales van a investigar, entonces preparen a los fiscales, denle todo a los fiscales y a la policía, cuando la investigación material tiene que hacerlo la policía. Sin investigación material, no hay investigación jurídica, ¿no? Tiene que haber investigación material. Entonces, si no hay una investigación material, ¿cómo el fiscal va a poder hacer su denuncia? Muy difícil, muy difícil. Y lamentablemente los gobiernos, cuando han unificado a la policía, lo que menos han atendido es a la policía en general. Claro. Y lo que más han atendido es especializar en investigación criminal. Excelente. ¿Algunas palabras finales, señor Benedicto, para ir despidiéndonos ya? Bueno, yo siempre termino con una frase esperanzadora. Si bien es cierto, vivimos en una crisis en este momento por el desborde de la delincuencia organizada, no hay que perder la esperanza, porque hemos vivido la crisis con Sendero Luminoso, terrorismo, y salimos victoriosos, ¿no? Ahora, se puede aplicar los mismos principios, las mismas estrategia para la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que sí, pero hay que tener voluntad para eso y aceptar que otros saben más que yo. Uh-huh. Porque en la vida todos somos alumnos y maestros a la vez, ¿no? Hay gente que conoce, pues hay que llamarlo, pues, que enseñen la experiencia que tienen, ¿no? Está bueno. Y eso es lo que falta en este momento, ¿no? Tu papá, para cerrar. Muy bien. Vamos cerrando, entonces, dos cosas. En la época del terrorismo hubo una gran crisis.
pero también hubo una gran oportunidad para los buenos peruanos, entre ellos los detectives peruanos, ¿no? Que tomaron la iniciativa y la decisión de cortar, de marcar un antes y un después. Hicieron lo que se hizo, se derrotó al terrorismo. Hoy día vivimos en una crisis, pero también hay que verlo como una gran oportunidad, que a pesar de las circunstancias podemos salir airosos. Pero para eso seguimos teniendo los mismos problemas del pasado. O sea, no hemos aprendido del gran problema que hemos tenido en el terrorismo y hoy día que tenemos con la delincuencia, pero hay un problema de fondo que no hemos resuelto, que es el problema de la corrupción. O sea, el Perú siempre ha vivido con instituciones, con funcionarios, con autoridades, haciendo actos de corrupción. Y eso esa es la peor lacra que tiene la sociedad peruana. Entonces, qué ideal, qué gran oportunidad hoy día para tener una policía técnica, científica, ¿no? Con un alto nivel de transparencia, de integridad y de conocimiento, y que se dedique a combatir la corrupción. La corrupción y la impunidad, porque acá mucha gente roba, se apodera de los bienes, se lleva el presupuesto, no hace lo que tiene que hacer. Por eso acá hay pobreza, falta de educación, falta de trabajo, falta salud. Entonces, ¿por qué tiene un país tan rico, habiendo tanta forma de hacer riqueza? Sin embargo, hay grandes corruptos y no hemos resuelto eso. No lo hemos resuelto eso. Y tenemos que resolver para resolver los problemas, en este caso como la crisis de la criminalidad. Pero la impunidad también, porque hay delincuentes que dicen, sí, pues, pero no pasa nada. Porque al final pasan los años y nunca me sancionan. No tengo pena. Entonces, ahí está la corrupción y está la impunidad, que tenemos grave, son las grandes enfermedades de nuestra sociedad. Y lo otro es la gran oportunidad de nuestra policía, ¿no? La delincuencia no es igual como el terrorismo que tuvimos. Que nos está golpeando, sí. Pero la delincuencia nos da grandes ventajas para derrotarla. Grandes ventajas. Primero, sus cabecillas no son clandestinos, no son ideólogos. O sea, no tienen una formación ideológica, política, son delincuentes. Son delincuentes que salen y los encuentras en las calles, que muchas veces es fácil identificarlos y ubicarlos, ¿no? Su riqueza está ahí, fácil de encontrar su riqueza. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de poder tener a una policía que demuestre que nuevamente está para el servicio de todos los peruanos y desarticular estas organizaciones. Excelente. Bueno, amigos, muchas gracias. Ya saben que este podcast se basa en los libros Golpe Mortal y Gein Histórico. Si quieren un ejemplar, pueden contactarnos. Muchas gracias a los dos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.